La anemia está afectando a casi medio millón de niños y niñas menores de 3 años en nuestro país. Hay cifras realmente preocupantes. Vamos a conocerlas y analizarlas aquí en Conexión. Tu vuelta a casa, bien informado, bien informada. Soy Jorge Rodríguez y me acompaña Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas del Perú y vocera de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria. Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy decana del Consejo Regional de Lima Metropolitana. Perfecto, valga la aclaración entonces. Sí. Jessica, cuéntanos un poquito por qué las cifras en cuanto a la anemia siguen incrementándose en un país como el nuestro que tiene tanta riqueza alimentaria. Bueno, hay diferentes factores que podrían incrementar la anemia en nuestro país, ¿no? Iniciando por el acceso tanto físico y económico de los alimentos. Y hemos visto que la inseguridad alimentaria, la pobreza han incrementado en el país y evidentemente esto ha podido pesar en el desarrollo, sobre todo el acceso a alimentos de origen animal, que son los que pueden brindar las proteínas de alto valor biológico y el hierro mínico, que es tan vital para poder erradicar no solamente la anemia, sino también la desnutrición crónica, que también ha aumentado en el país. Por otro lado, también el acceso a servicios básicos en salud, sobre todo a los centros de salud de primer nivel. Si es que la persona, la madre, por ejemplo, no tiene acceso a una cita con el médico, con el nutricionista, porque no hay nutricionista o porque se acaban las citas, simplemente no ve cómo va el desarrollo y crecimiento de su niño. Claro. E incluso podría haber una afectación en recibir ese suplemento de hierro, que también es importante, sobre todo en la parte preventiva, para poder erradicar la anemia, ¿no? Y por otro lado, también está el acceso a servicios básicos. ¿Cuántas familias realmente están accediendo a agua segura, agua inocua? Entonces, hay varios factores que podrían influir. Yo había mencionado una cifra, casi medio millón de niñas, de niños menores de 3 años en nuestro país sufren anemia. A través de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria, ¿ustedes manejan algunas cifras un poquito más específicas? Sí, bueno, en específico en el año 2023 teníamos que el 43.1% de niños y niñas menores de 3 años tienen anemia o tenían anemia, es decir, más de medio millón de niños tenían anemia, y ahora que ha incrementado según la ENDES 2024 a 43.7, por más que veamos que son 0.6 puntos porcentuales que pareciera que en el margen de error se podrían perder este incremento, esto podría significar incluso hasta 8.000 nuevos casos de anemia en niños menores de 3 años. Y no son poco, vidas, no es poco. Un solo caso de anemia ya debe preocuparnos, imagínate 8.000. Así es, porque una vida de un niño afectado con anemia significa que ese niño no va a aprender de manera adecuada y no va a lograr su máximo potencial en el futuro. Así que así sea un niño, ya es preocupante. Y eso que tú mencionas, Jessica, es muy importante, porque aquí hablamos no solo de un problema alimentario, ¿correcto? Sino de un problema que va a terminar afectando la educación, el desarrollo, tanto académico como personal, no solo de un niño, sino de toda una familia. Así es, lo que sucede con la anemia es que afecta a todo nivel, en diferentes, digamos, departamentos, en diferentes regiones, ahora incrementado más que nada en la zona rural, pero además también a toda edad. No quiere decir que el niño deja de ser niño y la anemia se va. No, cuando pasa la adolescencia, la anemia lamentablemente sigue presente en las mujeres en edad fértil, y cuando llega, por ejemplo, a gestar esta mujer, ¿qué es lo que sucede? Empiezan los embarazos, en este caso, en peligro, ¿no? Por ejemplo, partos prematuros, niños con bajo peso al nacer, con anemia, e incluso incrementan las muertes maternas. Entonces es algo a lo cual hay que darle atención, porque la anemia está incrementando en los diferentes grupos etarios. ¿Y cuáles son las regiones más afectadas? En este caso, la región más afectada desde el año 2023 es Puno. Y lamentablemente Puno, según las cifras o considerando el punto de corte que se tenía con la norma técnica anterior, habría incrementado incluso en 6 puntos porcentuales la anemia. Entonces, esto es algo que nos preocupa bastante, porque por más que se generan, digamos, las políticas o etcétera a nivel nacional, vemos que no necesariamente están habiendo resultados. Y como digo, no solamente la anemia incrementado, sino también la desnutrición crónica. Y después de varios años en el país que no veíamos que la desnutrición crónica infantil o la baja talla en menores de 5 años incrementaba, hoy en día ya estamos en el 12%, ¿no? Vamos entonces a conversar un poquito sobre qué se puede hacer, ¿correcto?
has comentado que lamentablemente todo indica que las políticas, ¿verdad?, relacionadas con alimentación no están resultando. Entonces, ¿cómo cambiamos toda esta situación? ¿Por dónde empezar? Inicialmente hay que considerar que las responsabilidades de estos tipos de malnutrición no solamente deben recaer en el MINSA, y de hecho hace algunas semanas se había anunciado que era posible se reduzcan los presupuestos en el Ministerio de Salud para la atención de la anemia, porque supuestamente se iba a focalizar también la atención desde otros sectores y que se iba a esperar a los resultados de la ENDES 2024 para ver si el MINSA se mantenía con el presupuesto que tenía o se incrementaba. Bueno, vemos que es necesario no solamente mantenerse, sino incrementar este presupuesto y también sumar a los otros sectores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no hablamos solo de anemia, sino también de desnutrición crónica, hablamos de un tipo de malnutrición que está en menores de 5 años. Y, por ejemplo, Caliwarma lo reciben niños menores de 5 años, de 3, de 4, de 5. Entonces, ahí hay un sector, el MIDIS, que está involucrado también en poder erradicar esos tipos de malnutrición. Por otro lado, el MIDAGRI, que tiene a su cargo el plan ligado con la seguridad alimentaria, ¿no? El plan que deberíamos tener como país, considerando que somos el primer país en Sudamérica con inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, hay otro sector que podría estar involucrado también en esta erradicación. Y por otro lado, los niveles de gobierno, gobiernos regionales y locales. Gobiernos locales también, las municipalidades. Tú has hablado de Jaliwarma, bueno, ahora es Guasimicuna, pero definitivamente Guasimicuna también como programa gubernamental se ha visto inmerso en varias aparentes irregularidades, están saltando denuncias por todos lados. Entonces, ¿cómo mejorar toda esa cadena de alimentos para que nuestras niñas, nuestros niños realmente reciban productos no solo en buen estado, sino que puedan ayudarlos en su nutrición? Sí, se están viendo denuncias diarias, porque además hay que recordar que ahora Guasimicuna tiene una atención mixta. Vemos que en algunos colegios se están entregando esas bolsas con productos procesados, ultraprocesados. Por otro lado, en un colegio entregan sí los productos, pero que son latas de leche con una galleta por ahí. Lo hemos visto, hemos visitado colegios acá en Lima Metropolitana, y en otros lugares se están entregando preparados, bebibles, etcétera. Y hemos visto denuncias por todos lados, no solamente en un tipo de atención, sino en todas las atenciones. Hoy nada más hemos visto una denuncia en Ayacucho, el día de ayer en Cajamarca. Hace 3 días en Los Olivos también, uno de los bebibles que mencionabas terminó al parecer intoxicando a 9 niños. Sí, y son denuncias que no solamente generan indignación, sino desconfianza de los padres. En mi caso, cuando he ido a diferentes escuelas, por diferentes motivos, para poder conversar con las madres, hacer educación alimentaria, nos comentan ese miedo que tienen de darle este producto a su niño, porque ven las diferentes denuncias y me dicen, más caro me va a salir pagarle un tratamiento a mi niño, mejor no le doy ese producto y le doy un buen desayuno en casa, pero eso significa un gasto ya para el hogar, porque se supone que son niños y niñas también en estado de vulnerabilidad. Y esos productos deberían también tener una cantidad de hierro importante, ¿no? Justamente para combatir la anemia de la que estamos hablando, Jessica. Sí, las normas técnicas ligadas con los productos o los alimentos que adquieren este tipo de programas de alimentación escolar incluye alimentos fortificados con diferentes minerales, incluyendo el hierro, ¿sí? Por ejemplo, las harinas que utilizan para la preparación de los panes o de las galletas, o etcétera, debería estar enriquecida. Sin embargo, como digo, si el niño tiene desconfianza, el padre tiene desconfianza, no le dé el producto y se termina botando, se termina regalando por otro lado. Y ese miedo, ese temor, pues ya viene desde antes de que se cambie el nombre, porque hoy en día vemos que los niños, por ejemplo, que fueron intoxicados en Puno con estos productos de Frigo Inca, siguen con malestares tanto tiempo después. Entonces genera una total desconfianza para ese alimento del Estado. Y hace poco nada más, justo puse también en redes sociales una foto de la canasta y un video de una madre de una olla común que se quejaba sobre la cantidad que le llegaba por parte de Guasimicuna de los productos. Este niño consumía desayuno de Guasimicuna, almorzaba de la olla común y cenaba también de la olla común. Este niño tenía toda su alimentación por parte del Estado, pero ahora tiene ese miedo de poder consumir esa alimentación del Estado, y por lo cual posiblemente puede desencadenar una malnutrición.
Terrible realmente. Jessica, para terminar, por favor, ¿qué recomendaciones a los padres de familia en las distintas regiones del Perú, especialmente en el sur, en Puno, en donde mencionaba se registra el mayor número de niñas, de niños con anemia? ¿Qué recomendaciones para las familias? Inicialmente que puedan hacer una evaluación o puedan llegar a los centros de salud de primer nivel de forma constante, mensualmente. Es importante que los niños se hagan su crecimiento y desarrollo, hagan la consulta, no solamente con los especialistas correspondientes, sino también dentro de casa, garantizar que esa educación alimentaria que le dan en el centro de salud se pueda aterrizar rápidamente. ¿Cuántas cucharadas de alimentos ricos en hierro deberían consumir los niños menores de 2 años para poder erradicar la anemia? 2 cucharadas de sangrecita, por ejemplo, o de bofe o de hígado, y en el caso de las gestantes, 5 cucharadas de sangrecita en sus alimentos para que pueda prevenir la anemia, porque es necesario considerar que la anemia pues es bastante democrática, se le dice, está en cualquier edad, en cualquier estrato socioeconómico, y hoy en día está en incremento. Y un punto importante antes de terminar es que, si bien es cierto, tenemos al 43.7% de niños menores de 3 años con anemia actualmente, en bebés de 6 a 8 meses tenemos al 68% de niños con anemia. Entonces, son datos muy preocupantes y nos alarmantes, preocupantes, alarmantes y también indignantes, porque podría ser digamos, una respuesta de alguna mala gestión que se podría estar dando en el sector responsable políticamente, que es el MINSA, ¿no? Jessica, muchísimas gracias por tu aporte. Gracias por estar con nosotros aquí en Conexión. Jessica Aguamán, decana del Colegio de Nutricionistas del Consejo Departamental Lima y vocera de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria. Aquí en Conexión, tu vuelta a casa bien informado, bien informada. Volvemos.